Hoy estamos en el Parque Nacional Los Arrayanes, península de Quetrigüé, muy cerquita de Villa La Angostura. No te puedes perder lo que viene por aquí, por Travel and Gardening. Hoy conocemos el Parque Nacional Los Arrayanes, en la ribera norte del lago Nahuel Huapi, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. En nuestro recorrido por la Ruta 40 y la Patagonia Argentina, que estamos haciendo con Maxi, José y Santi, porque de Nico nos habíamos despedido hacía 2 días, nuestra última aventura por la Patagonia Argentina fue recorrer este hermoso y único parque nacional. Después de estacionar la camioneta, entramos al Parque Nacional Los Arrayanes y pasamos por las playas de Bahía Mansa y Bahía Brava, a través del istmo de Quetrigüé. Compramos nuestra entrada al parque y emprendimos nuestro camino, primero cuesta arriba y luego llegamos a un mirador con una vista panorámica muy bonita de la Bahía Mansa. Datos. El Parque Nacional Los Arrayanes fue creado en 1971, desprendiéndolo del Parque Nacional Nahuel Huapi. Su propósito es el de proteger un singular recurso boscoso, único en el mundo. Un bosque puro de arrayanes centenarios. Aquí estamos caminando hacia el bosque de arrayanes en este parque nacional. Estamos haciendo un poco de senderismo. Recién vamos por el 1,5 kilómetros de 11 kilómetros. Así que ya vamos a llegar en algún momento para mostrarte los arrayanes de este lugar maravilloso, muy cerquita de Villa La Angostura y Bariloche, en Patagonia, Argentina. Un bosque divino en el camino, muchísimas flores que te iré contando a lo largo de este recorrido. Así que no te podés perder lo que viene, quédate, yo sé lo que te digo. El Parque Nacional Los Arrayanes resguarda muestras de la unidad natural conocida como Bosque Andino Patagónico. El parque está situado sobre una gran península, la que ocupa totalmente, llamada Quetrigüé, una voz nativa que hace alusión al arrayán. La península se encuentra ubicada sobre el lago Nahuel Huapi, al norte de la isla Victoria, y su conexión con tierra firme se encuentra en la localidad neuquina de Villa La Angostura. En el extremo sur de Quetrigüé se encuentra un bosque puro de arrayanes, único en el mundo, que ocupa una superficie de 20 hectáreas. Hay un sendero que une Villa La Angostura con el Parque Arrayanes, pero la forma más usual de visitar el parque es por barco, navegando desde Bariloche. Nosotros decidimos hacer el sendero ida y vuelta a pie, y en total tardamos casi 8 horas. Ya nos queda 1 kilómetro nada más para llegar finalmente al bosque de arrayanes. Fuimos viendo arrayanes en el camino, pero ahora supuestamente está la concentración más alta de estos árboles rojos muy pero muy bonitos y típicos de este lugar. Arrayán. El arrayán, Luma apiculata, es también conocido como Quetri en idioma mapuche. De allí el nombre de la península donde se ubica el parque nacional. Quetrigüé, de Quetri, arrayán, y Hue, lugar de los arrayanes. El arrayán es un árbol siempre verde, perteneciente a la familia de las mirtáceas, de muy lento crecimiento. Sus principales características son su corteza, de un característico color castaño rojizo en árboles jóvenes y naranjas en adultos. Su tacto es fresco y liso, aunque tiene una capa con textura pilosa. Hojas simples de forma ovalada y muy brillosas y que terminan en un mucrón. Sus flores blancas y fragantes de hasta 2 centímetros de diámetro en grupos de 3 a 5 flores. Florece en verano.
Su fruto, una baya comestible negra morada. Tamaño de 3 a 5 metros de altura. Parece más un arbusto ramificado. Pero en el Parque Nacional Los Arrayanes crece hasta 20 metros de altura. Verdaderos árboles. El arrayán solamente se encuentra en los bosques norpatagónicos de Chile y Argentina. El eucalipto de Australia es un pariente, es una mirtácea, del arrayán. Las mirtáceas se originaron en el continente de Gondwana más de 100 millones de años atrás. Flora y fauna. El clima templado a frío, húmedo, ventoso y con nevadas y lluvias invernales promueve la existencia del bosque andino patagónico, con ejemplares de haya austral, coihue, ñire, lenga, radal, ciprés, palo santo y un sotobosque arbustivo con patagua y guaguán. Este crece desde el nivel del lago, 760 metros, hasta los 900 metros de altura. Además, en el sendero vimos gran variedad de flores, entre otras, natres, caseolarias, margaritas y amancay. Sobre las costas del lago y en las lagunas internas del parque habita la nutria patagónica o huillín, un mamífero acuático nativo en peligro de extinción, al igual que el minúsculo cérvido nativo, el pudú pudú. Las aves están representadas por el cormorán imperial, ave marina que aquí vive en un lago de agua dulce, el nahuel huapi. El picaflor más austral del mundo, el rubí, que se alimenta del néctar del notro, del chilco y del quintral, a las que poliniza. Hay también pájaros carpinteros magallánicos, rayaditos y chucaos. La fauna de aves acuáticas, además del cormorán, incluye al guala y al martín pescador. El paseo por el bosque de Arrayanes. El recorrido a través del bosque se hace por una pasarela entablonada que permite observar su crecimiento y distintas etapas de desarrollo de los arrayanes. En el bosque hay una confitería y sanitarios. Si te gustó el video, no te olvides de comentar qué fue lo que más te gustó, así como de compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para más información sobre todo lo que te mostré y cómo puedes visitar este increíble lugar, no dejes de mirar en la descripción de este video. Bueno, después de un recorrido de 11 kilómetros estamos en el final de este bosque increíble de arrayanes. Como ves a mi espalda, estos troncos colorados que son característicos de esta especie. Espero que te haya gustado este episodio de Travel and Gardening y nos vemos en el próximo. No te pierdas la playlist de Patagonia Argentina que te dejo aquí al lado. Nos vemos.